Niños, adolescentes y adultos se beneficiaron con la entrega de auxiliares auditivos, implantes cocleares, vibradores óseos y auxiliares auditivos pediátricos, con valor de 12 millones de pesos, que entregó la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública Nacional. Esos estuvieron presentados a través de un proyecto especial que primera vez en esta ocasión que Yucatán lo hace a nivel nacional y nosotros lo hicimos integrando al estado de Campeche, Yucatán, Tabasco y Quintana Roo. Entonces somos un proyecto especial que metimos a la Beneficencia Pública Nacional para que los pacientes con este tipo de características puedan obtener estos apoyos. Un grupo de 449 personas de 56 municipios y de las entidades aledañas recibieron el apoyo que facilitará su desarrollo intelectual, familiar, laboral y social del paciente. Los beneficiarios pasaron por un proceso antes de recibir sus equipos. Les hacen una audiometría, en esa audiometría les revisan no solo la capacidad auditiva, sino también la limpieza del oído. Una vez que terminan eso, pasan a que les hagan el preparado del molde y después del molde ya se pasa a lo que es la programación, ya se arma, vamos a decir, el auditivo y por último, como ven aquí, pasan una plática donde les explican el cuidado. El kit auditivo incluye instructivo y manual de cuidados, baterías para 1 año, frasco deshumidificador, aparatos auditivos con sus estuches y una pequeña bolsa para guardarlo. La entrega de los aparatos beneficia a los pacientes de forma económica y social. Mi hermanita desde los 9 meses tuvo una pequeña gripa. Lo que se le complicó más fue pasó una cirugía en la Ciudad de México, donde le hicieron la operación, pero le vaciaron el oído completo derecho y el izquierdo se volvió sordera profunda. Pues es un buen apoyo que lo recibió. Desde pequeña no ha tenido otro aparato auditivo, hasta ahorita que es el segundo que se le da. Sácil Méndez expresó que cada año se unen esfuerzos para apoyar a más personas con calidad y empatía. Con imágenes de Jorge Quimé, Alejandra Pérez, Tele Yucatán te informa.